Hablar acerca de la salud mental en esta época de pandemia. De hecho, ya mucho hemos hablado, pero no nos cansamos de hacerlo para tomar conciencia de lo preocupante. Y muchos expertos dicen que la otra pandemia después de esta va a ser la de salud mental. La licenciada Valeria Fernández Sosa nos acompaña. Ella es psicoterapeuta. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, además es una de las pocas, y creo que son solamente dos en Paraguay, sos la que recibís ahora en nuestro país especialista en terapia breve estratégica, que es una terapia a nivel mundial que necesita de una formación, que la tenés, y creo que sos la única en Paraguay ahora que está con esa terapia aplicando a pacientes. Así mismo, Carlos. Fui recientemente, este mes de mayo, nombrada por mi profesor. Yo me formé en Italia hace ya varios años, hace 9 años que estoy en Paraguay de nuevo. Y después de todos estos años de práctica profesional en el modelo de la terapia breve estratégica, este año fui nombrada como representante oficial del Centro de Terapia Breve Estratégica de Italia. Y sí, como dijiste, somos dos paraguayas que tenemos esta formación, así que estoy contentísima con este reconocimiento. Bueno, esta terapia breve estratégica, ¿de qué manera se puede implementar y de qué manera sirve en esta situación tan complicada de pandemia donde la salud mental juega un papel tan importante, licenciada? Sí, Carlos, como dijiste, estamos hablando de un aspecto de la salud demasiado importante dentro del contexto en el que estamos viviendo ya hace más de un año. Hay muchos doctores que están diciendo de que esta pandemia continuará siendo una pandemia psicológica con todas las secuelas que quedarán, y esto no es solamente durante la pandemia, sino que seguramente vamos a pasar esta pandemia, vamos a superar, pero quedarán las secuelas y las consecuencias psicológicas, no solo a los pacientes, digamos, a los que tuvieron la enfermedad, sino que a toda la población en general, ¿verdad? Porque esta situación nos lleva a puntos, a estados psicológicos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? En primer lugar, cómo empezó todo esto, sabemos que es con un aislamiento, con un encierro forzado, ¿verdad? Y eso de por sí ya fue un shock a nivel psicológico, a nivel emocional, porque el ser humano de por sí es un ser social, ¿verdad? Nosotros crecimos, nos criamos, o sea, construimos nuestra personalidad en base a la socialización, ya desde muy pequeños, con la familia, los primos, con los abuelos, con los compañeros de colegio, de trabajo. O sea, nuestra vida gira en torno al relacionamiento social. Entonces empezamos luego desde el día 1 de marzo del año pasado con ese aislamiento forzado, ¿verdad? Esto nos llevó, a partir de ese momento nos lleva a nivel emocional a vivir experiencias y emociones muy fuertes, ¿verdad? O sea, ya el ser humano de por sí vive un estado de ansiedad que, digamos, es natural en todo ser vivo, ¿verdad? En todo ser humano la ansiedad es normal, pero frente a esta situación, esa ansiedad cambió rotundamente a un estado mucho más marcado, que es una angustia. ¿Y por qué hago esta diferencia entre la angustia y la ansiedad? Porque la ansiedad es simplemente el no saber qué va a pasar, ¿verdad? El estar ansioso sobre algo que no conocemos, sobre una experiencia que no tenemos. La angustia es ya una desesperación ante una incertidumbre, ante algo que no tenemos respuesta, ante algo que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, vivimos prácticamente todos con algo nuevo, con una emoción exacerbada que es la angustia, ¿verdad? Entonces, todas las situaciones que vivimos durante este año, aislamiento, pérdida de empleo, el tener que trabajar en la casa, el estar en contacto más cercano con lo que vivimos en comparación con la vida como era antes, ¿verdad? O sea, mismo parejas que tal vez se llevaban bien, hoy en día tienen que convivir, están mucho más tiempo juntos, estamos con los hijos en casa, los niños no están socializando, necesitan gastar energía. O sea, son muchísimos factores a nivel psicológico que fueron cambiando durante esta pandemia. Por tanto, el tratamiento psicológico a todo esto, a todas las emociones, es diferente a lo que trabajábamos antes, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser actualizado y cambiado para poder tratar esta nueva era en problemas psicológicos que es a causa de una pandemia. Sí, evidentemente van a tener muchísimo trabajo, licenciada, desde hoy mismo incluso, no hablando ya a largo plazo, sino hoy la realidad, y teniendo en cuenta también esto de que la gente dejó de socializar en otros países. Por ejemplo, en Europa hicieron jornadas para que la gente comience a abrazarse nuevamente para poder perder ese miedo. Y bueno, aquí en esta parte de Sudamérica estamos realmente todavía bastante complicados. ¿Cómo vemos la situación en nuestro país, licenciada? Como
sí está complicado. Hay gente que ya está empezando a vivir el famoso síndrome de cabaña, que se llama, que es un síndrome ya hace muchos años descubierto con personas que estaban aisladas en el bosque. Es un problema que ya existía y que hoy en día se está viendo mucho a causa de esta pandemia. Ahora, el retomar el contacto social, el retomar el contacto físico, que no va a ser igual, obviamente, porque tenemos que hablar de una nueva normalidad, como se dice. Las cosas ya cambiaron, ¿verdad? Supongamos que pasamos esta pandemia, la gente no está con la tranquilidad con la que vivíamos antes de relacionarnos, perdón, de darnos un abrazo, como decís. Y acá en Paraguay estamos, como dijiste, empezando recién este proceso de no saber cómo hacer para retomar nuestra vida, para retomar nuestras actividades. Para gente que está volviendo a trabajar de a poco, que no quiere, gente que tiene que salir a hacer compras y no puede. Hay muchas personas que están viviendo ataques de pánico, hay personas que están viviendo agorafobia, que es otro problema que tiene que ver con estar en lugares al aire libre, no puede estar fuera de la casa. O sea, hablamos de muchos trastornos que empiezan de nuevo a aparecer y de una manera distinta, ¿verdad? A consecuencia de lo que es una pandemia y todo lo que eso implica. También hay el miedo a las enfermedades, las fobias a las enfermedades, la fobia a la contaminación, el estar contaminado, el contagiarse. O sea, hay muchas aristas nuevas, ¿verdad? Que se están viendo, que nosotros los psicólogos vemos en consultorio frecuentemente en consulta, ¿verdad? O sea, muchos temas relacionados con la pandemia, muchos ataques de pánico de gente que tuvo la enfermedad, de gente que no tuvo, de miedo a tener. Y bueno, y ni qué decir lo social, ¿verdad? El miedo a volver a socializar. O también el otro extremo, ¿verdad? El querer soltarse y decir, bueno, yo ya me vacuné, salgo, ¿verdad? O sea, el descontrol que se viene a partir también del tema vacuna o a partir de escuchar, bueno, ya vamos a estar mejor. O sea, hay los extremos, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ser acompañado para que esto no se agrave. Sí. Sí, citó algunas referencias al respecto. ¿Me ayudás a anotar y hacer una lista, licenciada, de los trastornos más frecuentes que usted detecta actualmente en consultorio, de mayor a menor en cuanto a cantidad? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, los ataques de pánico. Es lo que más se está viendo durante la pandemia. Los ataques de pánico, las crisis de angustia y de ansiedad, depresión. Te digo, ese es en el rango del 1 al 3, son esos, ¿verdad? Después se está viendo mucho el miedo a las enfermedades, que serían las patofobias, ¿verdad? Las hipocondrías, que son justamente las personas que tienen miedo a contraer alguna enfermedad, o sea, están constantemente controlándose los signos de estado de salud, ¿verdad? Se controla la respiración, se controlan, tienen una secreción nasal y ya piensan que están enfermos, ya se van a consultar, ¿verdad? Las hipocondrías, las patofobías, depresión, tengo que hablar también de depresión, de aislamiento social, de fobia social, ¿verdad? Fobia social es otro tema que se está viendo mucho, y el estrés postraumático, ¿verdad? Que puede tener muchas aristas, que es justamente lo que vive la persona después de haber vivido un trauma muy fuerte, que puede ser relacionado a una pérdida, puede ser relacionado a la enfermedad misma, puede ser relacionado a un evento que vino inesperadamente, como la pérdida de alguien. También, mientras que te estaba hablando, te iba a decir los trastornos de alimentación. Eso también se está viendo muchísimo durante esta pandemia, ¿verdad? Las personas que tienen, a causa del encierro, a causa de la ansiedad, están teniendo problemas con la alimentación. O sea, el mal relacionamiento con la comida a causa de un estado emocional que no pueden controlar, ¿verdad? O sea, y esto vamos desde anorexia hasta bulimia, hasta trastorno del vómito, ¿verdad? O sea, la gente se está, por culpa de las emociones, haciendo un mal relacionamiento con la comida. Haciendo referencia a lo que recién comentabas, licenciada, el estrés postraumático, y quiero llevar a un evento concreto que ocurrió precisamente anoche. No sé si usted vio sobre la avenida Eusebio Ayala, casi 33 Orientales, una joven que hace 15 días perdió a la mamá. El papá estuvo muy mal y estaba en una tremenda crisis, que con el vehículo atropelló a varios, terminó volcando el suyo, entró en una tremenda crisis cuando abandonó, y el hermano, tratando de explicar, decía, no, está en una situación de estrés postraumático por la tremenda pérdida de la madre, por el padre que estuvo a punto de fallecer. Situaciones que finalmente desatan un evento como ese. Así mismo, situaciones límites que llevan a despertar tal vez algo que esta persona, yo no sé el cuadro clínico de esta persona anteriormente, ¿verdad? Vi las noticias y
y creo que le escuché un poquito a la psiquiatra de esta persona, donde hablaba que la persona estaba bajo tratamiento, que estaba estabilizada, ¿verdad? Pero que una de sus, esto es lo que yo escuché de parte de esta profesional, ¿verdad? De que evidentemente la figura de la madre para esta persona era muy fuerte, era muy importante en su estabilidad emocional y en su equilibrio mental. Entonces, en el momento que justamente aparece una situación límite, crítica, como es la pérdida de repente de su bastón, de su seguridad, esta persona hizo evidentemente una crisis nerviosa, ¿verdad? No puedo especificar qué fue exactamente porque no tengo el cuadro general y diagnóstico de esta persona, pero sí, evidentemente fue posiblemente una crisis nerviosa, pudo haber tenido un ataque de pánico, porque cuando hablamos específicamente de no estoy segura de lo que estoy diciendo, no estoy lanzando simplemente hipótesis de lo que pudo haber sido. A veces el ataque de pánico, ese susto, nos lleva a creer que estamos perdiendo el control, nos lleva a una sensación de perder el control, de volvernos locos y no poder con la situación. Y muchas personas pasan esto en un momento de nervios, de crisis. Generalmente a veces, o sea, suele pasar mucho en el auto, ¿verdad? Manejando, y realmente pierden los estribos, ¿verdad? Puede ser un pánico, puede ser una crisis nerviosa, pudo haber sido un episodio hasta psicótico, ¿verdad? De pérdida de conciencia de realidad, donde perdió totalmente el control. Pero sí, evidentemente acá estamos hablando de, en este caso, como escuché, es una persona que estaba bajo un tratamiento, ¿verdad? Pero las situaciones en las que está viviendo la humanidad hoy en día, situaciones tan límites, tan críticas, nos puede llevar a tener episodios como esto, ¿verdad? Tal vez no tan graves como el que se vivió anoche en el Cerro Soyayala con este accidente que fue provocado, pero sí debemos estar atentos a cualquier señal, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es la lección que tenemos que tener todos, de estar atentos no solo a la salud física, porque la salud del ser humano es también salud mental, ¿verdad? Lo importante que es tener los ojos bien abiertos, estar atentos a cualquier señal, ya sea en los que están cerca nuestro, ya sea nosotros mismos, y pedir ayuda si vemos que no estamos bien, ¿verdad? Este fue un caso muy particular y fue un caso de una persona que vivió la experiencia de la mamá y que esto la estabilizó completamente y la llevó a cometer este acto, ¿verdad? De descontrol. Pero esto pasa en muchas personas, de llevar situaciones límites a perder, como se dice, los estribos, ¿verdad? A sufrir estado de ansia, de angustia, de crisis nerviosa y crisis de perder el control de uno mismo. Totalmente, sí, graficando justamente un poco estas situaciones que estamos viviendo ya a nivel general, licenciada, hablar también de esta disposición por parte del Instituto de Previsión Social, que incluso los familiares denunciaban de que los familiares, en este caso digo bien, los pacientes internados no podían tener su teléfono celular consigo. ¿Por qué? Porque por un lado era el pedido por parte de los profesionales médicos, porque esto generaba mucha ansiedad, tener que estar recurriendo todo el tiempo al familiar que capaz está esperando afuera alguna noticia, tener que comunicarle justamente eso. Pero por el otro lado también esa necesidad de estar en contacto con su familia, que es muy importante también. Así mismo, eso yo estoy totalmente de acuerdo en el efecto que puede tener en estar conectados 100%, ¿verdad? Pero también la desconexión en una situación así donde están tan aislados y tan solos, en situación de desesperación, tampoco debe ser fácil, ¿verdad? O sea, yo creo que acá tiene que haber un poquito buscar un equilibrio en eso, que tengan la posibilidad de no sé, fijar momentos en los que sí se le pueda dar la opción de comunicarse con el exterior, de hacer una llamada, ¿verdad? Yo creo que, o sea, nada en los extremos puede estar bien, ¿verdad? O sea, todo lo que sea rígido puede convertirse en un problema. En este caso, esa es una decisión rígida que tiene su razón de ser, que me parece correcta, ¿verdad? Porque el estar, todos sabemos, el estar con el celular, el estar en las redes sociales, el estar angustiándonos y transmitiendo nuestra angustia a los familiares que están afuera también hace mucho daño, ¿verdad? Pero creo que todo en su justa medida y en la dosis justa podría ser manejado, ¿verdad? Pero claro, esto tiene que estar manejado por los médicos, por especialistas en salud mental también. O sea, yo creo que estas personas, aparte de solamente entregarles un celular, deberían tener un acompañamiento psicológico también dentro de este proceso de internación, y que están tan solos y con tanta angustia, ¿verdad? Porque la situación de salud amerita, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales de alarma que uno debe de llevar en cuenta y decir, sí, preciso una ayuda profesional? Bueno, yo siempre, que una de las preguntas que le hago a mis pacientes al inicio cuando me cuentan los problemas, siempre pregunto dos cosas en particular, ¿verdad? Que creo que son las señales más importantes. Es muy importante ver cómo está lo que es tema del sueño, del descanso. Ahora, si esta persona puede dormir
a pesar del problema que está viviendo. Si tiene buena cantidad de horas de sueño, sueño de calidad, ¿verdad? O sea, si el sueño está influenciado, si el sueño está en riesgo, digamos, a esta persona le cuesta dormir, no puede conciliar el sueño, tiene cortes al momento de dormir, es una señal. Otra señal puede ser también la manera de manejar su tiempo, ¿verdad? Hay personas que empiezan a descuidar el trabajo, que ya no se conectan, digamos, ya sea cuando hacen teletrabajo desde casa, o empiezan a renunciar a actividades que antes hacían naturalmente, no sé, hacer ejercicio. O sea, cuando la vida de antes, no estoy hablando de lo que nos permite no la pandemia, estoy diciendo de lo que es una persona en general. Cada persona tiene su rutina, ¿verdad? Tiene amigos con quien habla, se comunica con la pareja, se comunica con amigos, hace un poco de actividad física, trabaja o estudia, ¿verdad? Cuando esa rutina, esa cotidianidad de esa persona empieza a verse influenciada, ya sea en la alimentación, en el sueño, está evitando actividades que antes hacía, es para empezar a abrir los ojos, ¿verdad? Yo creo que son factores fundamentales: alimentación, sueño y la actividad diaria que tiene esta persona generalmente, ¿verdad? Cuando eso está, digamos, influenciada, ya sea dejada de lado o exagerada, ¿verdad? Porque podemos hablar también de personas que están demasiadas horas en internet o demasiadas horas en plataformas digitales, o que exageran con el ejercicio, o que duermen todo el día, ¿verdad? O sea, cualquiera de los extremos, en esos tres aspectos para mí son señales importantes. Por sobre todo, licenciada, el entorno cercano, los amigos, los familiares de esa persona que está presentando esos síntomas tienen que estar alertas, porque una persona cuando está en esas situaciones como que no se da cuenta de lo que está sufriendo, de lo que está necesitando. Y también un dato muy importante, hablando también con otros especialistas que nos decían, la propia persona hoy en día que está sufriendo algún tipo de trastorno, algún tipo de crisis de pánico, de ansiedad o de angustia, te pide ayuda. Es decir, estamos viviendo realmente una situación, un momento nunca antes vivido. Así es. Como dijiste perfectamente, que los que están cerca son los que primero ven las señales generalmente, ¿verdad? A veces la persona que está comprometida, que se está sintiendo mal, no es la primera que pide ayuda. Entonces a veces son los familiares los que empiezan a ver estos problemas, tal vez son los que piden ayuda, ¿verdad? A mí me contactan generalmente a veces parejas o mamás o hermanos, ¿verdad? Contándome la situación de alguien allegado. Pero como decís, esta pandemia nos lleva a sentir tantos extremos en nuestras emociones, ¿verdad? Entonces hoy en día se está viendo gente que está pidiendo ayuda directamente, ¿verdad? O sea, como es tan límite todo lo que estamos viviendo, por suerte dentro de todo la gente está animándose a pedir ayuda, o sea, está viendo la necesidad de contar con esa ayuda externa, no solamente tratar de resolver por sí solo. Y de la cantidad de pacientes que recibe, atiende, escucha, licenciada, ¿qué porcentaje requiere derivar a un médico psiquiatra? Que ya es otro el tratamiento. Bueno, sí, hay pacientes que acuden ya con tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? O sea, hay los dos casos. Hay gente que ya viene con tratamiento psiquiátrico, ya sea justamente derivado por un psiquiatra, porque vamos a hablar, ¿verdad?, del tema de farmacología. El fármaco ayuda al síntoma, ¿verdad? Ayuda a aplacar ese síntoma. Tal vez la persona se siente menos ansiosa, tal vez la persona puede dormir mejor, tal vez el síntoma de por sí está, digamos, aplacado. Pero cuando hablamos de trastornos de psicología, cuando hablamos de problemas psicológicos, tiene que haber un cambio a nivel comportamental también, ¿verdad? Entonces, si no está procesado el problema que está viviendo, solamente con dormirle al síntoma no se soluciona el problema, ¿verdad? Entonces, por suerte hay muchos psiquiatras que ya están, digamos, creyendo en que se necesita esa siguiente pata del psicólogo, que es para completar el tratamiento, o a veces se da lo contrario. Como me dijiste, también acuden personas que no tienen tratamiento psiquiátrico y que tal vez lo necesitan, ¿verdad? Es un porcentaje bajo por hoy en día, ¿verdad? O sea, mucha gente acude a pedir ayuda psicológica mayormente por problemas relacionales, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que los problemas, finalmente, aunque la persona tenga ansiedad, aunque la persona tenga angustia, siempre esta angustia o esta ansiedad o este miedo a relacionarse tiene que ver con otras personas. Entonces, primero, sobre todo desde mi teoría de la terapia breve estratégica, nosotros intentamos resolver el problema a nivel
individual sin necesitar fármacos, ¿verdad? Si yo veo, y por eso también siempre hago esa pregunta, si dormís bien, si te alimentas bien, si yo veo que la persona no puede tener un buen descanso, yo misma aconsejo que consulte con un médico que le pueda recetar algo, porque ningún tratamiento puede ser efectivo si la persona no está teniendo un buen descanso, ¿verdad? Entonces, hay un porcentaje mínimo, yo te diría, Carlos, que podría ir a ser un 20%, un 15% de gente que por ahí yo derivo a un especialista, o tal vez el mismo paciente acude primero a un psicólogo y pide esa ayuda, como dice usted, que me aconseja, si tengo que consultar con un psiquiatra. Entonces yo siempre aconsejo, bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más y ahí vemos si no se está resolviendo, si el síntoma de por sí está muy invalidante, si esa ansiedad no le deja ni siquiera hacer tareas que yo le mando, si no le deja ni siquiera hacer su vida, podemos derivar a un especialista psiquiatra. Hablando de la problemática de la violencia y teniendo en cuenta también las estadísticas que dicen que aumentaron considerablemente las denuncias, principalmente por casos de violencia intrafamiliar, en esos casos, licenciada, estamos hablando de características ya propias de la persona que evidentemente con la pandemia afloran y en demasía, hay que decir. ¿Cuál sería la característica de este cuadro si es que hablamos de reacciones violentas propiamente dichas? Sí, se están mucho más porque la agresividad es justamente uno de los componentes que se da. Existe un estudioso ya hace muchos años que estudió el tema de la agresividad, que generalmente la agresividad aumenta cuando se pone a dos personas de la misma especie, o sea, digamos, a dos seres vivos de la misma especie, ya sean seres humanos, hasta animales, al poner en un espacio reducido a partir de dos personas, generalmente se crea un ambiente de fricción fuera de lo habitual, ¿verdad? Y eso es lo que se vivió demasiado durante esta pandemia, ¿verdad? El estar obligados a quedarnos bajo el mismo techo demasiado tiempo. Entonces, las personas que tienen ciertas características de agresividad, ya de por sí tienen una agresividad latente, ¿verdad? O tiene un trastorno de personalidad agresiva o un trastorno de personalidad antisocial, que son las personas que tienen ciertos rasgos que les cuesta manejar el relacionamiento con el otro, obviamente bajo esta situación de encierro, de estar más tiempo juntos. Y estamos hablando de familiares, de parejas, de hijos, de compañeros de trabajo, ¿verdad? Están mucho más exacerbados estos rasgos, ¿verdad? O sea, no solo se da en gente que tiene un problema de base, sino de repente están surgiendo de personas que nunca antes habían tenido comportamientos violentos. Ahí viene la pregunta. ¿Lo tenía dormido y esta situación despertó? Porque tengo entendido, según los estudios, usted me va a corregir, el que ya tiene el rasgo violento de por sí, ya está. Yo no porque esté encerrado con mi pareja, con alguien, durante un año, eso despierte o me convierta en una persona violenta. La que es violenta, ese rasgo ya está allí y simplemente lo que hizo fue detonar con esta situación de encierro. Así mismo, puede pasar así tal cual como estás diciendo. Puede ser que la persona tenga un rasgo de violencia que nunca antes había presentado y bajo esta situación, esta característica de la situación que estamos viviendo se despierta, como dijiste, ¿verdad? Pero también puede darse en personas que nunca ni siquiera tuvieron este tipo de problemas, digamos. Puede ser que todo nazca a partir de esta situación diferente, digamos. Bueno, realmente muy interesante la charla. Se nos fue, casi una hora de esta conversación. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Sí, porque, y lo decía al arranque, y lamentablemente esa es la realidad, que la siguiente pandemia va a ser la salud mental. Después de todo lo que pasamos, vamos a tener que hacer todos esa higiene mental de curarnos en la mente por todo lo que atravesamos. Nosotros que estamos en medio de comunicación, de hecho también lo necesitamos porque estamos consumiendo noticias trágicas, fatídicas todos los días, sí. Y en cierta manera eso se va acumulando en un lugar, a pesar de que tenemos el entrenamiento del manejo de la información, pero igual afecta psicológicamente. Y también es importante asumir cuando uno, se da cuenta de que sentís que sos diferente al Carlos, al Angie anterior, después de esta pandemia, hay que recurrir y hay que desmitificar esto de que si vos te vas a un profesional de la salud mental es porque estás loco, no. Si te duele la rodilla, te vas al traumatólogo, si te duelen los dientes, al odontólogo. Entonces, hay que tratar de
socializar eso y que la gente entienda que si tenés algún problema mental, andate a un profesional para que te asista, atienda a tiempo principalmente. Así mismo, Carlos, me encantaron tus palabras y ojalá eso se pueda viralizar, ¿verdad? Porque es así, me encantó lo de higiene mental porque creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Nosotros los psicólogos frecuentemente tenemos que hacer eso, después de esta pandemia todos vamos a tener que pasar por ese proceso, pero tenemos que darle esa prioridad, ¿verdad? O si no, no vamos a poder funcionar, o sea, creer que la vida va a ser igual, que estamos iguales, todos vamos a ser diferentes a partir de esto, somos diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que perderle ese miedo, como decís, uno cuando le duele la rodilla se va a un traumatólogo, no por eso vino fallado al mundo, no por ese psicólogo está loco, ¿verdad? O sea, normalizar la psicología, normalizar la salud mental y pedir ayuda a tiempo, ¿verdad? Darnos cuenta, pedir ayuda, y a veces ni siquiera hace falta tener un rasgo, sino que simplemente ir cada tanto a hacer un control de higiene mental para poder funcionar mejor, ¿verdad? Un placer. Gracias por esa ayudita, Sí, Carlos. claro, un placer, licenciada. Esperemos poder tenerla nuevamente dentro de poco para seguir charlando sobre esta situación tan apasionante que es la salud mental, que lamentablemente, y esto ya es una cuestión de crítica, lamentablemente el Estado no tiene una política de salud mental a nivel país. Por eso vemos a tanta gente con problemas, con naná en la cabeza, deambulando y por las calles. Entonces hay que también, después de esto, hacer una política de salud mental para que la población pueda tener acceso a ese tratamiento. Un abrazo, éxitos, licenciada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo, un saludo para todos, muchas gracias. Gracias, la licenciada Valeria Fernández.